La lógica aristotélica aplicada al culturismo. La lógica debe gobernar tus decisiones, no las emociones. Heavy Duty II. Mike Mentzer no fue solo un físico-culturista de élite. Fue ante todo un pensador, un estudioso de la filosofía, particularmente del objetivismo de Ayn Rand y del racionalismo aristotélico. Esta forma de pensamiento estructurado lo llevó a redefinir las bases del entrenamiento físico, y por eso este estudio número 13 tiene un enfoque esencial. Comprender cómo el uso de la lógica y no de las emociones es lo que determina un verdadero progreso físico y mental. En este video vamos a desarrollar de forma clara, profunda y fundamentada lo siguiente. ¿Qué veremos en este estudio? ¿Qué es la lógica aristotélica y por qué Mike Mentzer la consideraba esencial en el entrenamiento? Se explicará cómo Aristóteles definía la lógica como la herramienta del pensamiento correcto y cómo Mentzer usó esa misma base para evaluar los principios del culturismo. Cómo la lógica te ayuda a tomar mejores decisiones de entrenamiento y evitar errores comunes. Veremos cómo un pensamiento racional permite diseñar planes de entrenamiento coherentes y evitar la trampa de lo emocional, sobreentrenar, copiar rutinas sin sentido, perseguir el pump, etc. El error de entrenar por emoción, impulso, frustración y dependencia del ego. Explicaremos por qué actuar por impulsos emocionales en el gimnasio conduce a la frustración, al estancamiento y al abandono. Mentzer advertía sobre esto en múltiples entrevistas y artículos. Aplicar lógica en todos los aspectos: volumen, frecuencia, intensidad, selección de ejercicios. Desarrollaremos cómo Mentzer utilizaba la lógica para establecer variables precisas: número de ejercicios, días de descanso, tipo de movimientos, duración, etc. ¿Y por qué eso no era arbitrario? Culturismo racional. La mente como primera herramienta de crecimiento. En esta sección veremos cómo Mike Mentzer ponía a la mente por encima del cuerpo. El entrenamiento físico era una expresión de una mente lógica, objetiva, estratégica. Sin eso, decía, no hay verdadero progreso. Antes de empezar, si valoras este contenido basado 100% en fuentes reales, entrevistas, libros y enseñanzas del propio Mike Mentzer, por favor comparte este video, suscríbete al canal y déjale un like. Con tu apoyo podemos seguir difundiendo contenido honesto y útil, libre de exageraciones o mitos. Sigamos creciendo juntos con lógica, verdad y entrenamiento de alto nivel. Sección 1 de 5. ¿Qué es la lógica aristotélica y por qué Mike Mentzer la consideraba esencial en el entrenamiento? Para comprender el enfoque de Mentzer, es necesario entender qué es la lógica aristotélica y cómo influenció su pensamiento. ¿Qué es la lógica aristotélica? Aristóteles definía la lógica como la ciencia del pensamiento correcto. No es una disciplina abstracta, sino una herramienta práctica para distinguir lo verdadero de lo falso, lo racional de lo irracional. Su objetivo era encontrar la manera correcta de razonar para llegar a conclusiones válidas a partir de premisas verificables. La lógica aristotélica se basa en 3 principios fundamentales. El principio de identidad. Una cosa es lo que es. A o mesel A. El principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio del tercero excluido. Una afirmación es verdadera o falsa, no ambas a la vez. Estos 3 pilares son los que Mentzer adoptó para cuestionar el culturismo tradicional y construir su sistema Heavy Duty. ¿Por qué era tan importante para Mentzer? En Heavy Duty II, Mentzer escribió textualmente: la lógica es la herramienta que nos permite juzgar si una afirmación es verdadera o falsa. En culturismo esto significa analizar si una idea de entrenamiento tiene sentido, si es coherente, si produce resultados y si es posible mantenerla a largo plazo. Mentzer observó que el culturismo moderno estaba plagado de contradicciones, mitos, emociones descontroladas y afirmaciones sin base. Y no solo lo decía de forma crítica, sino que lo demostraba. Cuestionaba: ¿por qué entrenar 6 días por semana si no se da tiempo al cuerpo para recuperarse? ¿Por qué hacer 20 series por músculo si no se puede mantener esa intensidad? ¿Por qué seguir rutinas de culturistas dopados si uno es natural? Todas estas preguntas partían de una evaluación lógica, no emocional. El enfoque racional era lo que separaba al culturismo de un simple acto impulsivo. El culturismo como disciplina lógica, no emocional para Mentzer. El entrenamiento no era solo levantar pesas, era una actividad intelectual. Se trataba de aplicar principios racionales para lograr un resultado específico, la hipertrofia. Cualquier plan que se saliera de esa lógica era visto como anticientífico, emocional o incluso destructivo. En una entrevista para Ironman Magazine,
1998, Menzer declaró: "El problema no es que los jóvenes no trabajen duro, sino que trabajan duro en cosas que no tienen sentido. No piensan, siguen modas. Eso es emoción, no lógica. El culturismo debe ser gobernado por la razón". Este enfoque lo llevó a construir rutinas que reducían el volumen, aumentaban la intensidad y daban prioridad a la recuperación, no porque sonaran bien, sino porque eran coherentes con la lógica del crecimiento muscular. Conclusión de esta sección: la lógica aristotélica no es una idea abstracta. En las manos de Menzer fue una herramienta práctica que lo llevó a desarrollar uno de los sistemas de entrenamiento más estructurados y eficaces del mundo del culturismo natural. Comprender estos principios es clave para avanzar con el heavy duty y para evitar los errores típicos que vienen del pensamiento emocional: sobreentrenar, copiar rutinas sin pensar, cambiar de programa cada semana y vivir obsesionado con el volumen o el pump. Sección 2 de 5. Cómo la lógica te puede ayudar a tomar mejores decisiones de entrenamiento y evitar errores comunes. Mike Menzer enseñaba que el progreso muscular sostenido no depende del azar, ni de la emoción, ni del esfuerzo ciego, sino del uso correcto de la razón. En sus propias palabras: "El entrenamiento productivo solo es posible cuando se guía por la lógica y la comprensión objetiva de los principios fisiológicos, no por la imitación, la tradición o el impulso emocional". Heavy Duty segundos. A lo largo de décadas, Menzer observó que la mayoría de los culturistas cometían errores no porque no trabajaran duro, sino porque no pensaban lógicamente antes de actuar. Esta sección expone cómo la lógica aristotélica, aplicada al culturismo, puede ayudarte a diseñar planes de entrenamiento racionales y evitar los errores más comunes que detienen el progreso. ¿Qué es una decisión de entrenamiento lógica? Para Menzer, una decisión lógica en el gimnasio es aquella que cumple 3 condiciones esenciales. Está basada en hechos fisiológicos verificables, no suposiciones ni emociones. Es coherente internamente, sus partes no se contradicen. Tiene una finalidad clara y específica. No se entrena por entrenar, sino con un objetivo medible: ganar fuerza, aumentar masa, etc. Veamos cómo estos principios ayudan a tomar decisiones racionales en los aspectos más importantes del entrenamiento. 1. Evitar el PMS sobreentrenamiento. Lógica frente a impulso. La mayoría de los culturistas creen que entrenar más tiempo y más veces por semana equivale a mejores resultados. Esta creencia no resiste un análisis lógico. Hecho fisiológico: el crecimiento muscular no ocurre durante el entrenamiento, sino durante la recuperación. Entrenar antes de haberse recuperado interrumpe el proceso anabólico. Menzer lo demostró empíricamente en sus entrenamientos con Casey Viator, Ray Menzer y otros. Reduciendo la frecuencia y el volumen, lograban mejores resultados en menos tiempo. Conclusión lógica: si entrenar impide la recuperación, entonces más entrenamiento no es igual a más resultados. En el Seminario de Nueva York, 1996, Menzer explicaba: "El músculo solo crece cuando se ha recuperado y sobrecompensado. Si sigues entrenando antes de ese punto, todo lo que haces es destruir y nunca construir". Por tanto, una decisión lógica sería esperar el tiempo necesario entre sesiones, aunque eso signifique entrenar una vez cada 5, 6 o incluso 10 días. Esto es racional. Lo emocional sería seguir yendo al gimnasio por rutina, miedo o presión externa. 2. Elegir ejercicios por eficacia, no por capricho o moda. El pensamiento emocional elige ejercicios por cómo se sienten, por lo que hacen los influencers o por lo que arde más. El pensamiento lógico los elige por su capacidad comprobada de estimular fibras musculares de forma segura y eficiente. Por ejemplo, sentadilla, peso muerto, dominadas, preses son ejercicios compuestos, multiarticulares, que reclutan una gran cantidad de masa muscular. Menzer afirmaba que con 1 o 2 ejercicios por grupo muscular bien ejecutados al fallo es suficiente si se hacen con la intensidad adecuada. Añadir 6, 8 o 10 ejercicios por grupo muscular, como hacen muchos culturistas modernos, no tiene sentido lógico si los primeros ya estimulan completamente al músculo. La lógica nos dice: menos, pero mejor. 3. Abandonar el Ilatospacing, culto al pump como guía de progreso. Uno de los errores más comunes que Menzer criticaba era entrenar con el objetivo de perseguir el pump o congestión. En Muscle and Fitness, 1983, lo calificó como una ilusión temporal y no un indicador confiable del progreso muscular real. Desde el punto de vista lógico, la congestión es simplemente el resultado de sangre acumulada en el músculo por contracciones repetidas. Puede ocurrir sin haber estimulado adecuadamente el músculo para crecer.
Puedes lograr pump haciendo muchas repeticiones con poco peso, pero eso no garantiza que hayas llegado al estímulo mínimo efectivo. El pump se disipa en minutos. El crecimiento muscular requiere estímulo. Por la recuperación, sobrecompensación, procesos que tardan días. Por eso Menzer decía, si el pump fuera la medida del progreso, podrías bombear una pelota y esperar que crezca permanentemente. No funciona así. Es una ilusión. La lógica entonces desecha el pump como criterio válido. Lo reemplaza por llegar al fallo muscular real con la carga adecuada en un ejercicio seguro y bien ejecutado. 4. No copiar rutinas ajenas sin pensar. Otro error clásico que la lógica ayuda a evitar. Copiar la rutina de un fisicoculturista profesional sin considerar tus circunstancias. Menzer denunciaba este error en múltiples ocasiones. Los principiantes copian la rutina de los atletas dopados de portada, pero no saben que esas rutinas solo funcionan, y a veces ni eso, bajo la influencia de esteroides, genética superior y años de adaptación. Heavy Duty Journal. Lógicamente, una rutina debe adaptarse a tu nivel de experiencia, tu capacidad de recuperación, tu genética, descanso, alimentación y estilo de vida. Tus objetivos reales. Copiar sin pensar es antirracional. Menzer promovía crear rutinas personalizadas, adaptadas a la realidad fisiológica del individuo, y eso solo se logra usando la lógica. 5. Valorar la recuperación como parte integral del entrenamiento. La mayoría ve la recuperación como algo pasivo. Menzer lo veía como la segunda mitad del entrenamiento. Si no se respeta, no hay crecimiento. Esto es una deducción lógica. Si estimulas el músculo, debes dejarlo recuperarse y adaptarse para que crezca. Si vuelves a entrenarlo antes de que se recupere, detienes el progreso o incluso retrocedes. Entrenar sin respetar la recuperación es emocional. Lo haces por miedo a perder progreso, por ansiedad o por presión social. La lógica te enseña a confiar en el proceso biológico y a medir resultados, no emociones. Conclusión de la sección 2. La lógica no es solo un concepto filosófico abstracto. Es una herramienta práctica y poderosa que permite tomar decisiones inteligentes en tu entrenamiento. Gracias al pensamiento lógico puedes entrenar menos pero con mejores resultados, recuperarte adecuadamente, evitar rutinas sin sentido, deshacerte de mitos como el pump o la rutina del profesional dopado, crear un plan coherente y sostenible. Menzer no inventó esto desde la nada, lo extrajo de la filosofía aristotélica y lo aplicó a la fisiología muscular. Su legado fue demostrar que razonar antes de entrenar es más importante que cualquier ejercicio individual. El culturismo sin lógica es solo un espectáculo emocional vacío. El culturismo con lógica es un acto de inteligencia aplicada al cuerpo. Mike Menzer, sección 3. El error de entrenar por emoción, impulso, frustración y dependencia del ego. Introducción. Cuando el corazón manda, la lógica desaparece. Mike Menzer fue implacable al denunciar los efectos destructivos del entrenamiento emocional. En sus libros, seminarios y artículos advertía una y otra vez que actuar por impulso, frustración o ego en el gimnasio no solo era inútil, sino incluso peligroso para el progreso físico y mental del culturista. El entrenamiento no es un campo para liberar emociones ni para demostrar nada a nadie. Es un acto deliberado, racional, dirigido a estimular el crecimiento muscular mediante una dosis exacta de esfuerzo. Todo lo que se salga de esa premisa es irracional. Mike Menzer, Heavy Duty Segundos. En esta sección abordaremos por qué entrenar con la emoción como guía conduce invariablemente al estancamiento, la frustración crónica e incluso al abandono total del entrenamiento. Desmontaremos uno a uno los errores que surgen cuando el entrenamiento se basa en el ego, la rabia o la ansiedad. 1. Entrenar por impulso emocional. El error más común. En muchos gimnasios es común ver personas que entrenan motivadas por emociones intensas. Rabia por un mal día, tristeza por una ruptura, frustración por no ver resultados, deseo de castigarse con más peso o más repeticiones. Competencia irracional con otros asistentes. Menzer fue tajante. El entrenamiento emocional no es productivo. Puede parecer intenso, pero no es intenso en el sentido técnico del estímulo muscular. Es solo un derrame de energía sin dirección. Seminario de Nueva York, 1996. El problema no es sentir emociones. El problema es actuar según ellas sin reflexión. Cuando dejas que tu emoción te dicte lo que harás en el gimnasio, pierdes la objetividad y comienzas a acumular errores como
hacer más volumen del necesario, no respetar la recuperación, aumentar el peso sin técnica, saltarte los registros de progreso, entrenar por impulso, no por programación. 2. El ego como entrenador, un tirano que te destruye. Una de las emociones más tóxicas al entrenar es el ego. Menzer habló extensamente sobre esto en su artículo El ego, el verdadero enemigo del culturista, publicado en Iron Man Magazine, 1998. Allí decía, el ego te dice que entrenes más, que uses más peso, que sigas aunque estés lesionado. Pero el cuerpo opera con lógica, no con orgullo. Cuando el ego dirige, el entrenamiento, el objetivo ya no es estimular el crecimiento. El objetivo se convierte en lucirse, impresionar a los demás, demostrar fuerza o castigar al cuerpo. Esto puede producir técnicas desastrosas, lesiones frecuentes, entrenamientos interminables sin sentido, incapacidad de admitir la necesidad de descanso. El ego también impide reconocer el fracaso. Muchos culturistas no pueden aceptar que no progresan y en lugar de analizarlo lógicamente, lo ocultan con más entrenamiento, más suplementos o más intensidad, y eso solo empeora el problema. 3. Frustración y estancamiento. Consecuencias de actuar sin lógica. Cuando alguien entrena semana tras semana con base en emociones, los resultados son inestables. Habrá días de gran motivación y otros de desánimo total. Este ciclo emocional termina por generar estancamiento, porque el cuerpo no recibe el estímulo adecuado ni el descanso necesario. Frustración, porque no hay mejora visible y se siente que todo el esfuerzo es en vano. Abandono, porque llega el momento en que la mente se agota de repetir errores sin resultado. Menzer decía en Heavy Duty Segundos, cuando no ves progreso y no sabes por qué, la respuesta suele estar en que nunca tuviste un plan racional. Solo actuaste por reflejo emocional. Y eso no es culturismo, es caos. 4. Pensar antes de actuar. La base de un entrenamiento maduro. El antídoto contra todo esto es el pensamiento racional previo al entrenamiento. Antes de tocar una pesa, uno debería preguntarse, ¿estoy completamente recuperado? ¿Sé cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Este ejercicio es el más eficiente para lo que busco? ¿Estoy progresando en fuerza desde la última vez? ¿Estoy entrenando por razón o por impulso? Menzer enseñaba que estas preguntas no son opcionales, sino esenciales. Solo el que razona antes de actuar puede construir un físico real y duradero. 5. El control emocional. No suprimir, sino canalizar. Menzer no proponía eliminar las emociones. Las reconocía como parte de la naturaleza humana, pero su visión era canalizarlas, no obedecerlas ciegamente. Las emociones no deben ser eliminadas, sino subordinadas a la razón. La emoción sin lógica es peligrosa. La emoción guiada por la lógica puede ser poderosa. Heavy Duty Segundos. Un ejemplo claro. Puedes sentir frustración por no progresar, pero si usas esa emoción para revisar tu rutina con objetividad, ajustar los tiempos de descanso, reducir volumen y mejorar ejecución, entonces transformaste una emoción en progreso. Eso es racionalidad aplicada. Conclusión de la sección 3. El entrenamiento guiado por impulso, emoción o ego no es entrenamiento real, sino una forma desordenada de actuar que a largo plazo conduce al estancamiento y al abandono. Mike Menzer entendió esto profundamente. Por eso su sistema Heavy Duty no es solo un conjunto de ejercicios, sino una filosofía de entrenamiento basada en la lógica objetiva. Entrenar con lógica no significa frialdad, sino inteligencia emocional al servicio del crecimiento físico. El culturismo racional empieza en la mente, y solo quien piensa antes de entrenar puede construir un físico con base sólida, real y sostenida. Sección 4. Aplicar la lógica en todos los aspectos del entrenamiento. Volumen, frecuencia, intensidad y ejercicios. Introducción. El entrenamiento como una ciencia, no una improvisación. Mike Menzer no diseñó el sistema Heavy Duty basándose en modas, suposiciones ni sensaciones. Lo fundamentó en la lógica aristotélica aplicada al entrenamiento físico, una lógica que parte de hechos observables y conduce a conclusiones racionales. Para él, cada variable del entrenamiento debía cumplir con un propósito específico y verificable. No había cabida para el azar, la intuición emocional ni la repetición ciega de lo que hacían otros. El entrenamiento no debe ser un ritual religioso ni un desahogo emocional. Debe ser una actividad regida por principios racionales y objetivos claros. Mike Menzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body.
En esta sección exploraremos cómo Mentzer aplicó la lógica en 4 aspectos fundamentales del entrenamiento: volumen, frecuencia, intensidad, selección de ejercicios. Analizaremos cómo tomaba decisiones basadas en causa y efecto, observación real del progreso y principios fisiológicos universales, no en sensaciones subjetivas ni dogmas del gimnasio. 1. Volumen. Menos es más. Si lo que buscas es crecimiento, Mentzer observó que la mayoría de culturistas realizaban rutinas de alto volumen, copiadas de revistas o campeones genéticamente dotados. Sin embargo, al aplicar la lógica, encontró una contradicción evidente. El crecimiento ocurre durante la recuperación, no durante el entrenamiento. Cuanto más entrenas, más retrasas la recuperación. Por tanto, más entrenamiento no equivale a más resultados, sino a menos tiempo para crecer. A partir de este razonamiento, Mentzer concluyó que el volumen debía ser el mínimo necesario para estimular el crecimiento, no más. Lo expresó así: la lógica indica que si un poco de entrenamiento estimula el crecimiento, hacer más de lo necesario no lo acelera, lo impide. Es como regar una planta. Si necesita 1 litro de agua al día, darle 5 la ahoga. Ironman Magazine, 1998. Por eso diseñó rutinas con 1 a 2 ejercicios por grupo muscular, una sola serie efectiva llevada al fallo muscular real, rutinas de 4 a 7 ejercicios por sesión. Ejemplo lógico: si para estimular el pectoral ya obtuviste un fallo muscular en press inclinado con barra, hacer después 4 ejercicios más no solo es innecesario, sino que puede interferir con tu recuperación. Es como seguir martillando una pared que ya está rota. Solo consigues daño adicional. 2. Frecuencia. Recuperarse antes de repetir. La frecuencia ideal no se basa en días fijos de la semana, lunes, miércoles y viernes, sino en la capacidad del cuerpo para recuperarse y supercompensar tras un estímulo intenso. Mentzer usó una fórmula lógica. Si el crecimiento muscular no puede ocurrir hasta que la recuperación se haya completado, ¿con qué lógica entrenas de nuevo antes de que eso ocurra? Heavy Duty A1-2. Así fue como Mentzer pasó de recomendar 3 sesiones semanales en sus inicios a 1 cada 4 a 7 días, o incluso cada 10 a 12 días para grupos musculares específicos, en casos avanzados. Esto no fue dogmático, sino lógico. Más intensidad, más demanda sobre el sistema, más demanda, más tiempo para recuperarse, más tiempo, más posibilidad de crecimiento real. Ejemplo lógico: si entrenas piernas el lunes y aún estás adolorido o con fatiga el viernes, ¿qué lógica hay en entrenarlas de nuevo ese día? Mentzer respondería: ninguna. Estás saboteando el proceso de crecimiento. 3. Intensidad. La única variable responsable del estímulo de crecimiento. Para Mentzer, la intensidad progresiva, no la cantidad de repeticiones ni el tiempo en el gimnasio, era la única señal clara de estimulación del crecimiento muscular. La lógica indica que el cuerpo no crece por el tiempo que pasas en el gimnasio, sino por la intensidad del estímulo que recibe. Seminario Heavy Duty, Los Ángeles, 1997. Intensidad, según Mentzer, se refiere a qué tan cerca estás de tu capacidad momentánea máxima. Solo cuando llevas el músculo al fallo muscular real, donde ya no puedes completar otra repetición con buena técnica, generas un estímulo suficiente para provocar una adaptación biológica. Y si ese estímulo ya ocurrió, volver a entrenar antes de haber crecido es ilógico. Ejemplo lógico: si realizas una serie de dominadas con peso adicional hasta el fallo muscular completo y apenas puedes levantar los brazos después, ¿tiene sentido hacer 3 series más? No. Eso no es más efectivo, es simplemente más desgaste acumulado sin beneficio añadido. 4. Selección de ejercicios. Elegir con propósito. No por tradición, Mentzer elegía ejercicios según 3 criterios lógicos y objetivos. Activa una gran cantidad de masa muscular. ¿Permite progresar en carga a lo largo del tiempo? ¿Puede ejecutarse con seguridad y control? Por eso privilegiaba movimientos como peso muerto, press de banca inclinado sentadilla, hack squat o en máquina si era necesario, dominadas o jalones con agarre controlado, fondos en paralelas, curl femoral y press de piernas, press militar con barra, curl con barra EZ y extensiones de tríceps. Y evitaba ejercicios que fueran de poco recorrido o mal ángulo de fuerza, difíciles de progresar en carga, elegidos solo por tradición o moda. Un culturista racional no hace ejercicios porque están de moda, sino porque cumplen una función fisiológica concreta. Mike Mentzer, entrevista en Muscle Mac, 1999. Ejemplo lógico: si haces elevaciones laterales con mancuernas de 3 kilómetros solo porque las viste en Instagram,
Pero luego no puedes progresar más allá de ese peso en meses. ¿Estás haciendo algo lógico? No. Estás repitiendo gestos sin progresión posible y sin tener claro su impacto real en el desarrollo muscular. Conclusión de la sección 4. Mentzer demostró que aplicar la lógica a cada variable del entrenamiento no solo era posible, sino necesario. No se trataba de ser robótico, sino de usar la razón para construir un sistema eficiente, medible, personalizable y, sobre todo, progresivo. Cada decisión que tomaba estaba basada en principios racionales y fisiológicos, no en emoción ni tradición. Su legado consiste precisamente en haber devuelto la lógica al culturismo, y esa es la base de Heavy Duty. Como él mismo dijo, un entrenamiento racional es aquel en el que cada variable tiene una justificación lógica. Todo lo demás es superstición. Heavy Duty Journal. Sección 5. Culturismo racional. La mente como primera herramienta de crecimiento. El cuerpo no puede ir donde la mente no ha llegado primero. Mike Mentzer. Heavy Duty Second. Mind and Body. Introducción. Para Mike Mentzer, el entrenamiento físico era una consecuencia directa del pensamiento racional. No concebía el culturismo como un simple esfuerzo físico basado en voluntad, instinto o deseo, sino como un acto consciente, guiado por la razón, la objetividad y la estrategia mental. De hecho, sostenía que la mente era el músculo más importante del culturista, ya que de su funcionamiento dependía todo, desde la rutina elegida hasta la ejecución de cada repetición. Esta sección profundiza en esa visión, única y revolucionaria, que sitúa a la mente como el verdadero punto de partida del desarrollo físico. Para Mentzer, entrenar sin razonar era como construir un edificio sin planos, fuerza mal aplicada, caos estructural y resultados inconsistentes. 1. La mente lógica como cimiento del entrenamiento eficaz. Mentzer creía firmemente que el culturismo debía ser una ciencia exacta y como tal requería uso constante de la razón. La lógica, no la emoción, debía ser la guía fundamental al seleccionar una rutina, establecer metas realistas, identificar cuándo entrenar y cuándo descansar, determinar cuándo modificar un programa y cuándo perseverar. Si no puedes justificar lógicamente tu entrenamiento, probablemente estés cometiendo un error. Iron Man Magazine, 1997. Este enfoque mental exige que el atleta no actúe por impulsos ni repita lo que ve en otros, sino que reflexione profundamente sobre cada decisión. Ejemplo, muchos levantadores hacen 3 ejercicios para bíceps porque así lo hacen todos. Un visual culturista racional, en cambio, se pregunta: ¿ya logré el estímulo con el primer ejercicio? ¿Necesito más o solo me estoy entreteniendo en el gimnasio? ¿Qué dice la fisiología sobre el volumen y el crecimiento? Esta forma de pensar evita errores crónicos y lleva a una mejora real. 2. Entrenar el cuerpo es ejecutar una estrategia, no soltar energía. Mentzer afirmaba que entrenar no debía ser un ritual emocional, ni una forma de liberarse del estrés. Aunque reconocía que el entrenamiento podía tener beneficios psicológicos, el objetivo debía ser el desarrollo muscular medible, no el alivio emocional momentáneo. Muchos van al gimnasio como quien va a golpear una almohada para sacar su rabia. Eso no es entrenamiento, es una catarsis emocional inútil. Mike Mentzer, entrevista con Muscle and Fitness, 1983. Por eso su enfoque estaba lleno de precisión, planificación exacta del número de ejercicios, número concreto de series, 1 efectiva, no más, descanso planificado y respetado, control riguroso del tiempo bajo tensión y cadencia, evaluación racional de los resultados, fuerza, recuperación, progresión. Todo esto no es posible sin una mente despierta, crítica y disciplinada. Mentzer insistía en que la lógica y la voluntad debían gobernar el entrenamiento, no las emociones, el ego o la costumbre. 3. El conocimiento como motor del progreso. La mente racional también se alimenta de conocimiento verdadero. Por eso Mentzer estudió psicología, fisiología, anatomía, teoría del ejercicio, historia del culturismo y filosofía. Fue un lector empedernido de autores como Ayn Rand, Arthur Jones y Aristóteles. Para él, entrenar sin estudiar era como conducir a ciegas. Muchos culturistas fracasan no por falta de esfuerzo, sino por ignorancia voluntaria. Se niegan a aprender lo que realmente funciona. Mike Mentzer, Heavy Duty Journal. Esto lo llevó a predicar que la educación era parte integral del progreso físico. Un cuerpo fuerte sostenido por una mente débil terminaría estancado, frustrado o incluso lesionado. Ejemplo, un
culturista que aprende sobre supercompensación, sobrecarga progresiva, adaptación neuromuscular y factores de recuperación, entrenará de forma completamente diferente a quien solo busca sentir el músculo arder o copiar la rutina de un campeón. 4. La mente también protege del error. Además de construir progreso, la mente racional sirve como escudo ante errores comunes, entre ellos el sobreentrenamiento crónico, el uso excesivo de volumen, el uso de sustancias sin conciencia ni propósito, la dependencia de modas, tendencias o pseudociencia. Mentzer alertó repetidamente contra el acto de entrenar porque así lo hace otro. Decía que el culturismo no es democrático, porque cada cuerpo responde distinto y solo un análisis racional puede determinar qué es lo óptimo para ti. El culturismo no debe seguir las reglas de la mayoría, sino las leyes de la biología. Heavy Duty Segundos, Mind and Body. Por eso su sistema no solo era un protocolo físico, sino una forma de pensar. Y esa forma era objetiva, crítica, científica. 5. La mente como instrumento de autodominio. Finalmente, Mentzer enseñó que entrenar con la mente es una forma de autodominio personal. Es resistir la tentación de entrenar más cuando deberías descansar, la presión social de copiar lo que no te sirve, la adicción al volumen, al pump o al cansancio como falsos indicadores, el miedo a probar algo diferente, aunque esté basado en ciencia, es elegir lo correcto por encima de lo popular. Es tomar el control de tu propio desarrollo y construirte, no solo físicamente, sino psicológica y filosóficamente. El culturismo racional no te da solo músculos, te da carácter. Mentzer, entrevista con Dorian Yates, 1998. Conclusión de la sección La mente no solo dirige CADAS, entrenamiento. Es el terreno donde se siembra el verdadero culturismo. Sin una mente despierta, lógica, crítica y educada, el cuerpo solo sigue impulsos, modas y emociones pasajeras. Por eso Mentzer decía que el entrenamiento comienza en la mente y todo crecimiento verdadero, muscular y personal, depende de ella. Heavy Duty no es simplemente levantar peso con intensidad. Es un sistema de vida basado en la razón, la verdad, la lógica y el control de uno mismo. Conclusión general del estudio MIPA 13. Culturismo lógico. El poder de la razón en tu entrenamiento y en tu vida. El culturismo es una actividad profundamente intelectual. No te vuelves más fuerte solo porque sí, sino porque aplicas ideas correctas al esfuerzo correcto. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos. ¿Qué vimos en este estudio? Este estudio fue mucho más que una crítica al entrenamiento emocional. Fue una invitación urgente y profunda a recuperar la lógica como principio rector del progreso físico y mental. Repasemos brevemente las 5 secciones vistas. 1. La lógica como base del Heavy Duty. Establecimos que el sistema de Mentzer no es un método arbitrario, ni basado en intuición o tradición, sino un sistema filosófico basado en lógica aristotélica. Cada principio, intensidad, frecuencia, volumen, descanso, tiene un fundamento racional, fisiológico y objetivo, y no se deja al azar ni a la emoción del momento. 2. La lógica permite tomar decisiones correctas y evitar errores comunes. Comprendimos que la mayoría de errores de entrenamiento, sobreentrenamiento, copiar rutinas, perseguir el pump, entrenar a diario o no descansar, no son errores de fuerza física, sino de falta de pensamiento racional. Aplicar la lógica permite diseñar planes coherentes, personalizados y sostenibles que conducen al verdadero progreso. 3. El peligro de entrenar por emoción, impulso o ego. Expusimos cómo el entrenamiento impulsivo, guiado por frustración, ansiedad, comparación o dependencia emocional, conduce al estancamiento, a la frustración y eventualmente al abandono. Mentzer advertía que actuar por impulso es la peor forma de entrenar, porque convierte el entrenamiento en una reacción emocional en lugar de una acción estratégica. 4. Aplicar lógica en todos los aspectos del entrenamiento. Demostramos que Mentzer aplicaba la lógica a todas las variables del entrenamiento: número de ejercicios, duración, intensidad, días de descanso, selección de movimientos, técnica, progresión. Nada era arbitrario. Todo respondía a una pregunta central: ¿cuál es el mínimo necesario para estimular el crecimiento y permitir la recuperación? Y con base en esa respuesta, construía un plan objetivo, eficaz y sin desperdicio de tiempo ni energía. 5. La mente como primera herramienta de desarrollo. Finalmente, cerramos con la idea central de Mentzer: el cuerpo es un reflejo de la mente.
Si entrenas con una mente débil, confundida, impulsiva o esclavizada por emociones, tu cuerpo jamás alcanzará su potencial. En cambio, una mente lógica, enfocada, disciplinada y educada produce un cuerpo fuerte, eficiente y progresivo. ¿Cómo aplicar todo esto a tu rutina? Esta no es solo teoría. Aquí te dejamos cómo aplicar este estudio a tu práctica diaria. Antes de entrenar, piensa. Pregúntate si tu rutina actual tiene sentido. ¿Estás entrenando más de Minnesota lo que puedes recuperar? ¿Estás copiando rutinas sin entenderlas? ¿Estás progresando o solo repitiendo? Evalúa tus decisiones con lógica, no con emociones. No entrenes porque estás frustrado, enojado o ansioso. Entrena porque es el momento óptimo fisiológico, porque tu cuerpo está listo, porque tu mente ha planeado el día ideal. Sé crítico. Si alguien te dice que hay que entrenar más para crecer, pide pruebas. ¿Dónde está la evidencia? ¿Funciona contigo? ¿Tiene sentido desde la fisiología del crecimiento muscular? Aplica lo aprendido a tu propia realidad. No todos necesitan lo mismo. Mentzer nunca entrenó igual que Dorian Yates o Casey Viator, aunque compartían principios. La lógica te permite ajustar el sistema a ti, no tú al sistema. Entrena con propósito, no por hábito. Cada repetición debe ser intencional, cada serie planeada, cada sesión justificada. Si no puedes justificar algo con lógica, elimínalo. ¿Qué ganarás al entrenar así? Progresarás más con menos esfuerzo. Evitarás lesiones y estancamientos crónicos. Dejarás de copiar rutinas y empezarás a pensar por ti mismo. Entrenarás con confianza, no con dudas. Tendrás más tiempo libre y mejor recuperación. Desarrollarás carácter, disciplina y pensamiento crítico. Tu físico será una consecuencia de tu claridad mental. ¿Y ahora? Mike Mentzer no solo quiso dejar un sistema de entrenamiento, quiso dejar un mensaje. Entrena tu cuerpo con la misma lógica con la que te gustaría construir tu vida. Y eso es lo que representa este estudio. El fin del caos emocional en el gimnasio y el inicio del entrenamiento consciente, racional y efectivo. ¿Llegaste hasta el final? Si leíste hasta aquí, comenta en los comentarios. Entreno con lógica, no por emoción. Así sabremos que eres parte de esta comunidad que entrena no solo con el cuerpo, sino con la mente.